La lluvia castigaba la ciudad aquella noche, transformando las calles en ríos improvisados de agua sucia y hojas arrastradas por el viento. En el Café Lumière, un pequeño y acogedor establecimiento en el centro, Bárbara Weber terminaba su turno. El lugar no era lujoso, pero tenía algo especial, el olor constante a café recién hecho. Los clientes habituales que siempre pedían lo de siempre, y las luces amarillentas que le daban al ambiente un aire de refugio en medio del caos urbano. Bárbara ya estaba acostumbrada a la rutina monótona. Se levantaba temprano, tomaba 2 autobuses, servía mesas todo el día y volvía a casa agotada. No era la vida con la que soñaba, pero tampoco veía muchas alternativas. Sin un diploma y con un historial de dificultades, las puertas siempre parecían cerrarse antes de que ella pudiera tocarlas. Aquella noche, mientras cerraba la cafetería, oyó un ruido apagado proveniente de la calle. Al principio, pensó que era solo el viento, pero algo la impulsó a mirar hacia afuera. Fue entonces cuando lo vio. Un niño, tal vez de 8 o 9 años, encogido en una silla de ruedas y empapado por la lluvia. Temblaba, con los labios morados por el frío y los ojos abiertos como los de un animal acorralado. Bárbara no lo pensó 2 veces. Corrió hacia él, ignorando el agua helada que mojaba sus gastados tenis. Querido, ¿qué haces aquí solo?, preguntó con voz suave pero llena de urgencia. El chico parpadeó varias veces, como evaluando si podía confiar en ella. «Mi papá me olvidó», murmuró, casi inaudible. Algo en la forma en que lo dijo hizo que un apretón se formara en el pecho de Bárbara. Sin dudarlo, empujó la silla hacia el interior del café, ignorando el hecho de que ya había cerrado las puertas minutos antes. Bárbara se agachó junto al niño y tomó un paño seco que estaba sobre el mostrador. «Vamos a calentarte. ¿Está bien?», dijo, envolviéndolo con el paño improvisado como si fuera una manta. Sus dedos temblaban, no por el frío, sino de preocupación. ¿Cómo podía alguien simplemente olvidar a un niño en la calle, especialmente en una noche como aquella? El niño no parecía dispuesto a hablar mucho. Mantenía los brazos cruzados sobre su cuerpo, con la mirada fija en la vitrina empañada por el vapor del café. Bárbara se dio cuenta de que era diferente de los niños que solía ver corriendo por el barrio. Tenía rasgos delicados, cabello castaño bien cortado y llevaba puesta una sudadera de marca, del tipo que ella nunca podría comprar, ni en 3 meses de trabajo. Se dirigió a la máquina de café y preparó un chocolate caliente, sirviendo la bebida con un platito de galletas. «No necesitas decir nada si no quieres, pero bebe esto, te ayudará a calentarte». El niño tomó la taza con ambas manos y sopló el vapor, sin responder. Bárbara no insistió. Sabía que, a veces, el silencio decía más que cualquier explicación. El tiempo pasaba despacio, acompañado únicamente por el sonido de la lluvia golpeando la ventana. Fue entonces, por el rabillo del ojo, percibió una figura parada al otro lado de la calle. Alguien observaba todo atentamente, protegido por un paraguas negro. Los ojos del desconocido parecían clavarse en ella, fríos y evaluadores. Bárbara sintió un escalofrío extraño, pero apartó ese pensamiento. Su foco estaba en el niño, no en un extraño en la calle. Poco sabía ella que esa mirada cambiaría su vida para siempre. El niño bebió el chocolate caliente despacio, sin prisa, como si estuviera saboreando el calor que le ofrecía la bebida. Poco a poco, sus hombros se relajaron y finalmente levantó la mirada hacia Bárbara. «Mi nombre es David», dijo con una voz algo más firme. Bárbara sonrió. «Mucho gusto, David. Yo soy Bárbara». Él asintió, pero su expresión aún cargaba un peso que no concordaba con su edad. Bárbara sabía que había algo más en esa historia, pero no quería forzarlo a hablar. En el fondo, entendía muy bien lo que era sentirse desplazado, sin un lugar seguro. Fue entonces cuando la puerta del café se abrió de golpe,
haciendo que el timbre sobre la entrada sonara fuerte. Un hombre alto, con traje impecable, entró con pasos decididos y el paraguas aún goteaba sobre el suelo. Sus oscuros ojos recorrieron el lugar hasta posarse sobre David. Bárbara no necesitó explicaciones para entender que aquel era el padre del niño. El aire a su alrededor parecía cargado de autoridad, como si estuviera acostumbrado a ser obedecido sin cuestionamientos. «David», dijo, sin alzar la voz, pero con una firmeza que hizo que el niño se encogiera levemente en la silla. Bárbara cruzó los brazos instintivamente. No sabía quién era, pero no le gustó la manera en que había llegado. Enrique Falk avanzó por el café como si el lugar le perteneciera, dominando el espacio con una intensidad casi asfixiante. Bárbara no se intimidó. Observó al hombre con atención. Tenía rasgos marcados, una mirada penetrante y una postura rígida que sugería que no estaba acostumbrado a sorpresas, mucho menos a imprevistos como aquel. «¿Lo dejaste solo bajo la lluvia?», preguntó, sin poder contener la indignación en su voz. David miró a su padre con una mezcla de aprensión y esperanza, como si esperara una justificación. Enrique desvió la mirada hacia su hijo, y su expresión se suavizó por un instante antes de endurecerse nuevamente. «No fue mi intención», dijo, con un tono que parecía más una justificación para sí mismo que para Bárbara. La situación se salió de control. Bárbara arqueó una ceja, convencida. «Nada. Las situaciones se salen de control cuando pierdes un autobús o te olvidas de pagar una cuenta, no cuando abandonas a tu hijo en la calle», replicó. Enrique la miró fijamente durante un largo segundo, como si intentara descifrarla. No era común que alguien le hablara de esa manera. Bárbara no sabía quién era, pero no le importaba. Solo quería asegurarse de que David estuviera bien. Estaba temblando de frío. «Si yo no hubiera pasado por aquí, quién sabe qué podría haber pasado», continuó Enrique, soltando un suspiro pesado y pasándose la mano por el cabello, visiblemente incómodo. «Agradezco que hayas ayudado a mi hijo», añadió finalmente sin perder la rigidez. Bárbara no respondió de inmediato. Había algo en la postura de aquel hombre que la incomodaba. No se trataba solo de arrogancia. Ella ya había lidiado con clientes difíciles antes. Era algo más profundo, una especie de barrera invisible que él mantenía entre sí y el mundo, como si cualquier cercanía fuera una amenaza. Por otro lado, David parecía estar más a gusto junto a ella que con su propio padre. Eso lo decía todo. «No necesitas agradecerme, solo hice lo que cualquiera haría», dijo, mientras tomaba un paño para secar el charco de agua que Enrique había dejado. Enrique soltó una risa seca, sin humor. «Te sorprenderías con la cantidad de gente que no haría nada». Bárbara se detuvo por un instante. Tenía razón. Había visto a mucha gente desviar la mirada de quienes necesitaban ayuda, fingiendo no ver. Pero eso no justificaba su actitud fría. «Bueno, yo no soy ese tipo de persona», respondió mirándolo directamente a los ojos. Enrique sostuvo la mirada por un momento antes de dirigirse a David. «Vamos a casa». El niño vaciló, con los dedos aún sujetando la taza vacía, como si no quisiera irse. Bárbara notó el conflicto en su mirada. «Puedes volver aquí cuando quieras», le dijo sonriendo al chico. David asintió levemente antes de ser empujado en su silla por Enrique, quien se giró sin decir otra palabra. En los días siguientes, Bárbara trató de no pensar demasiado en aquel encuentro inesperado. Pero la imagen de David, encogido en la silla de ruedas y con los ojos llenos de algo que ella no podía nombrar, insistía en volver a su mente. Había en ese niño un peso, un tipo de soledad que iba más allá de la ausencia momentánea del padre en aquella noche lluviosa. Y, para su sorpresa, no era solo el niño quien ocupaba sus pensamientos. También Enrique Falk. Algo en él la intrigaba,
a pesar de su postura rígida y de esa mirada analítica que la hacía sentir evaluada como si fuera un objeto bajo una lupa. Entonces, en una tarde aparentemente común, todo cambió. El timbre de la puerta del café sonó y, al mirar hacia la entrada, Bárbara se quedó congelada. Enrique Falk estaba allí, de nuevo, impecablemente vestido, pero ahora sin paraguas. Caminó hacia el mostrador, ignorando las miradas curiosas de los pocos clientes presentes. ¿Podemos hablar?, preguntó, yendo directo al grano. Bárbara cruzó los brazos. Si es para agradecerme de nuevo, no hace falta. Enrique esbozó una pequeña sonrisa, como si ya esperara esa respuesta. No, quiero hacerte una propuesta. Esas palabras hicieron que algo en la espalda de Bárbara se erizara. ¿Propuesta? ¿Qué clase de propuesta podría tener un hombre como él para alguien como ella? Bárbara entrecerró los ojos, tratando de descifrar las intenciones de Enrique. ¿Qué tipo de propuesta?, preguntó con desconfianza. Enrique apoyó las manos sobre el mostrador, observándola como si evaluara cada detalle de su reacción. Necesito a alguien con tu porte, alguien que sepa manejar situaciones inesperadas sin perder la compostura. Bárbara soltó una risa corta, sin humor. ¿Y qué tiene eso que ver conmigo? Enrique inclinó ligeramente la cabeza como si estudiara su resistencia. Quiero que trabajes para mí. Las palabras flotaron en el aire entre ellos, irreales. Bárbara parpadeó, convencida de que había oído mal. ¿Trabajar para ti?, repitió, con una mezcla de incredulidad y sarcasmo. ¿En qué? ¿Como camarera particular de tu empresa? Enrique no sonrió, pero su mirada llevaba un atisbo de diversión. No, quiero que seas parte de mi equipo. Bárbara soltó una risa baja y desconfiada. Solo puedes estar bromeando. Pero Enrique no parecía ser del tipo de hombre que bromea con esas cosas. Sé que puede parecer extraño, pero quiero ofrecerte esta oportunidad. Bárbara cruzó los brazos, sintiendo la mente girar. Era ridículo. Gente como ella no recibía ofertas como esa. Entonces, ¿por qué él estaba allí? Bárbara soltó un suspiro pesado, intentando encontrar algún sentido en aquello. ¿Y por qué yo? Tienes cientos de empleados experimentados, gente con diploma, con carrera en el mundo corporativo. Yo soy solo una camarera. Enrique se inclinó ligeramente hacia adelante con una mirada seria. Y aún así, aquella noche, tomaste la mejor decisión sin necesitar una hoja de cálculo o una reunión. Viste a mi hijo como un problema. No lo trataste con lástima ni intentaste impresionarme. Actuaste porque creíste que era lo correcto. Eso vale más que cualquier diploma. Sus palabras la desconcertaron. Bárbara no estaba acostumbrada a recibir elogios sinceros, mucho menos de alguien como él. Aún así, aquello parecía demasiado bueno para ser verdad. ¿Y exactamente qué haré en ese equipo?, preguntó, manteniendo la guardia en alto. Enrique se pasó la mano por la barbilla, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Empezarías en un puesto administrativo. Nada complejo al principio. Quiero que aprendas cómo funcionan las cosas, que entiendas la dinámica de la empresa. Luego, veremos en qué posición encajas mejor. Bárbara rió por la nariz. Entonces, ¿una prueba? Enrique se encogió de hombros. Si quieres llamarlo así, pero es una oportunidad, y dudo que seas del tipo que desperdicia oportunidades. Bárbara miró a Enrique por unos segundos, sintiendo el peso de aquella decisión apretar su pecho. Aceptar significaría sumergirse en un mundo que no era el suyo, un universo donde las reglas las dictaban personas como él, ricos, influyentes, acostumbrados a ver a gente como ella solo como sirvientes. Pero rechazar significaría continuar exactamente donde estaba, sin ninguna perspectiva de cambio. Pensó en el salario mínimo que apenas cubría sus cuentas, en el alquiler atrasado, en la sensación asfixiante de estar siempre corriendo sin avanzar. Inhaló profundamente. Está bien, acepto. Enrique asintió, como si ya esperara esa respuesta.
Genial. Empezamos el lunes. Sacó una tarjeta del bolsillo y la deslizó sobre el mostrador. Esta es la dirección. Sé puntual. Bárbara tomó la tarjeta, sintiendo el peso simbólico de aquello. La Torre Falk, el edificio más imponente del centro de la ciudad, un lugar en el que jamás imaginó poner un pie. «Te arrepentirás de contratarme, Falk», dijo ella con cierta ironía. Enrique levantó una ceja, divertido. «Yo no suelo arrepentirme de mis decisiones, Bárbara. Pero si estoy equivocado, avísame». Con eso, él se volvió y salió del café, dejándola allí, aún tratando de procesar lo que acababa de suceder. El lunes llegó más rápido de lo que Bárbara esperaba. Se quedó mirando su reflejo en el pequeño espejo del baño de su diminuto apartamento, acomodando la blusa de vestir que compró a toda prisa en una tienda de segunda mano. No era nueva, pero al menos estaba bien planchada. Respiró hondo, tratando de calmar la ansiedad que le apretaba el pecho. Su primer día en la Torre Falk, la idea le parecía surrealista. Ella no pertenecía a ese mundo y sabía que mucha gente allí dentro no dudaría en recordárselo. Pero si había algo que Bárbara había aprendido en la vida, era que si nadie te daba una oportunidad, tenías que crear la tuya propia. Al llegar a la imponente recepción del edificio, sintió las miradas pesadas posarse sobre ella. Mujeres y hombres impecablemente vestidos pasaban apresurados, equilibrando celulares y carpetas, como si el tiempo fuera un lujo que no podían desperdiciar. Bárbara tragó saliva, pero mantuvo la cabeza en alto. «Buenos días. Mi nombre es Bárbara Weber. Tengo una reunión con el señor Falk». La recepcionista, una mujer de rasgos fríos y mirada evaluadora, tardó un segundo más de lo necesario en responderle. «Ah, sí. Él mencionó su llegada. Puede subir. Piso 28». Bárbara asintió, tomó la credencial provisional y se dirigió al ascensor, sintiendo un nudo en el estómago. Aún más. Ahora estaba dentro, no había vuelta atrás. El ascensor subió en silencio, salvo por el leve zumbido mecánico. Bárbara observaba los números pasar en el panel digital, sintiéndose a punto de entrar en territorio enemigo. Cuando las puertas se abrieron en el piso 28, fue recibida por un ambiente completamente distinto a todo lo que conocía. El suelo de mármol brillaba, las paredes estaban revestidas de vidrio y el aroma de un café costoso flotaba en el aire. Los empleados que pasaban lanzaban miradas curiosas, algunas disimuladas, otras descaradamente juzgadoras. Pero lo peor ocurrió cuando un hombre alto y bien vestido se acercó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Debes ser la nueva protegida del jefe», dijo cruzando los brazos. «Qué suerte la tuya, ¿eh?» Bárbara mantuvo una expresión neutra, aunque sintió cómo se revolvía el estómago. Sabía que enfrentaría resistencia, pero no imaginaba que el prejuicio comenzaría incluso antes de su primer café en la empresa. «Mi nombre es Bárbara Weber. Si necesitas algo, puedes llamarme por mi nombre», dijo con firmeza. El hombre arqueó una ceja, sorprendido por la determinación de ella. «Antonio Márquez», se presentó, aún con una sonrisa ladeada. «Espero que tu estadía aquí sea interesante». Bárbara sintió que aquellas palabras llevaban un tono de advertencia, pero antes de que pudiera responder, una voz familiar la llamó. «Bárbara, puedes entrar». Enrique Falk estaba allí, parado en la puerta de su oficina acristalada, mirándola con una mezcla de expectativa y algo más difícil de descifrar. Inhaló profundamente y siguió adelante. Los primeros días en la Torre Falk fueron una verdadera prueba de fuego. Bárbara enfrentó miradas desconfiadas, susurros en los pasillos y desafíos que parecían diseñados para hacerla desistir. Pero ella no se rindió. Aprendió rápido, observó más de lo que habló y demostró, con cada tarea cumplida, que no estaba allí por suerte ni por favoritismo. Observaba todo a la distancia, sin interferir, pero muy atento, hasta que un día el caos estalló.
Información confidencial de la empresa se filtró y todas las pistas apuntaban hacia la computadora de ella. La mirada de Enrique, antes calculadora y observadora, se volvió puro juicio. «Di que eso no es verdad», exigió. Bárbara sintió un nudo en la garganta. Dolía darse cuenta de que, a pesar de todo, él aún dudaba de ella. Pero ella no era del tipo que se rinde. Si nadie creía en su inocencia, entonces ella misma lo demostraría. Investigó, cruzó datos, hasta descubrir que el verdadero culpable era Antonio Márquez. Con una grabación que desenmascaraba toda la artimaña, presentó las pruebas a Enrique, quien, por primera vez, pareció verdaderamente avalado. «Me equivoqué contigo», admitió días después, cuando la encontró en el café donde todo había comenzado. «Más de lo que imaginas», respondió Bárbara, sin ira, pero con la firmeza de quien conoce su propio valor. Él pidió una segunda oportunidad, pero ella no respondió de inmediato. Simplemente apartó la silla a su lado y dejó que el silencio hablara por ella. La historia entre ellos no terminaba allí, pero ahora los próximos pasos dependerían únicamente de ella. Si esta historia captó tu atención, no olvides suscribirte al canal. Aquí siempre traemos relatos inspiradores que muestran cómo la vida puede sorprender cuando menos lo esperamos. Dale like, comparte y activa las notificaciones para no perderte ninguna historia nueva. Hasta la próxima.